Buenos días. Entonces, vamos a la clase. Perdón, necesito compartir primero, compartir la pantalla con ustedes. Okay. Estamos compartiendo, ¿verdad? Chicos, estamos compartiendo. ¿Están viendo ustedes la presentación? Ok, gracias. Ok, gracias. Pues bien. Bueno, de acuerdo a nuestro sílabo, a nuestro pensum, hoy día tenemos que ver los cuerpos rígidos y los sistemas equivalentes de fuerza. Esa temática nos lleva a los siguientes títulos que vamos a tratar en esta presentación o en esta conferencia. Primero vamos a hablar de las fuerzas internas y externas de los cuerpos. Segundo, vamos a hablar del principio de transmisibilidad. Tercero, que es lo bueno, vamos a ver producto vectorial de dos vectores. Producto significa multiplicación. Cuarto, vamos a hablar de la fuerza en el espacio, de los componentes rectangulares de una fuerza en el espacio y los productos vectoriales expresados en términos de componentes rectangulares. En esta conferencia vamos a llegar hasta el punto 3 y en la siguiente conferencia complementamos con la otra parte. ¿Ok? Entonces, pónganme mucha atención. Vamos a hablar primero de las fuerzas internas y externas. ¿Qué es una fuerza externa? Nosotros habíamos hablado de que si tenemos un cuerpo sólido, por decir algo, ustedes en su mano deben tener cada uno un bolígrafo. La fuerza que aplica su mano sobre ese bolígrafo es una fuerza externa. ¿Ok? Es toda fuerza que no tiene nada que ver con el bolígrafo, con el sólido que están allí. Lo definimos de la siguiente manera. Representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido. Son las causantes de que el cuerpo se mueva o aseguran que se mantenga en reposo. Las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido pueden ocasionar un movimiento de traslación y rotación. Ahora, ¿qué cosa es una fuerza interna? La fuerza interna es la que presenta el bolígrafo para que usted no lo pueda mover, para que no le pueda dar velocidad, para que no le pueda aplicar aceleración, para que no pueda causar una deformación, para que no lo pueda doblar, para que no lo pueda romper. ¿Ok? Y lo conceptualizamos de la siguiente manera. Son aquellas fuerzas que mantienen unidas las partículas que conforman el cuerpo rígido, en este caso el bolígrafo. Si éste está constituido en su estructura por varias partes, las fuerzas que mantienen unidas dichas partes también se definen como fuerzas internas. ¿Okay? Ahora, si ya sabemos qué cosa es una fuerza interna y qué cosa es una fuerza externa, debemos saber qué son fuerzas equivalentes. Se dice que dos fuerzas son equivalentes cuando ambas fuerzas tienen la misma medida, asimismo, la misma dirección. Puede ser que estén actuando en un punto distinto en relación al cuerpo, pero si estas fuerzas tienen la misma línea de acción, se consideran equivalentes. Para su mejor comprensión, aquí la graficamos así. Tenemos allí dos cuerpos. Aquí tenemos dos cuerpos. Dense en cuenta que uno hace una fuerza desde este punto hacia arriba a la derecha. Pero hay otra fuerza que está haciendo fuerza en un punto un poco más abajo. Pero aquí hay una línea de acción. Dense en cuenta que aquí hay una línea imaginaria de acción por la que se mueve el vector o se guía el vector. Y esa línea de acción es la misma línea de acción de la fuerza 2 que está acá. Ahora, dense en cuenta que entre ambas fuerzas existe la misma magnitud, por lo tanto, existe la misma dirección y la línea de acción también pasa a ser la misma. Entonces, cuando estas fuerzas, que son iguales, aunque se apliquen en diferentes puntos, pero en la misma línea de acción, en el mismo cuerpo,
se las conoce como fuerzas equivalentes. ¿Cómo se transmiten estas fuerzas equivalentes? Hay un principio que establece que las condiciones de equilibrio y de movimiento de un cuerpo rígido son inalteradas si una fuerza actúa en un punto dado como reemplazo de una fuerza inicial, siempre y cuando mantenga la misma magnitud y la misma dirección, pero que actúa de un punto distinto. Esta fuerza equivalente la podemos ver aquí, por ejemplo, si yo tuviera una circunferencia, la corto la circunferencia con esta fuerza, ¿y qué voy a poner? Voy a poner allí un vector, el vector F. Pero hay una línea de acción. Eso será exactamente igual para que sea equivalente a que si tengo una esfera, tengo la misma línea de acción y ahora la fuerza está en otro lado. El punto de aplicación está en otro lado, pero la fuerza tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección, tal como lo vimos en el programa anterior. Ahora, vamos a multiplicar vectores. Los vectores se multiplican de dos formas. Uno que se llama producto punto o escalar, y el otro que se llama producto cruz o vectorial. Cuando yo multiplico un producto punto, significa que estoy multiplicando un vector con un escalar. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación va a ser un escalar. Entonces, bajo esa analogía, veamos aquí lo que dice. El vector A por el vector B es igual a AB por el coseno del ángulo, en este caso por el coseno de θ. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un vector A y tengo un vector B, entre estos dos vectores, si yo parto desde el punto de donde inician cada uno de los vectores, se forma un vértice. La separación de los vectores en ese vértice producen un ángulo, que es el que está marcado ahí como θ. Entonces, el resultado de multiplicar dos vectores en producto, punto, siempre va a ser un escalar, se va a manejar en escala, o sea, se va a manejar en la línea de las X, en la línea de la Y, pero va a ser en una escala. El ángulo θ es el menor ángulo entre A y B, ¿sí? Tal como lo podemos apreciar. Por lo tanto, esto hace que el producto punto sea conmutativo. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, el resultado del producto punto puede ser positivo, negativo o cero. ¿Y de qué depende que sea positivo, negativo o cero? Va a depender exclusivamente del ángulo. ¿Qué significa eso? Si trasladamos aquí el mismo vector que teníamos, si el ángulo es menor a 90 grados, como en este caso, significa que la multiplicación de A por B va a ser mayor a cero. Si como vemos en el gráfico, ahora el ángulo entre A y B es mayor a 90 grados, significa que la multiplicación de A por B va a ser menor a cero. Y en el caso de que el ángulo sea igual a 90 grados, como está allí, significa que la multiplicación de A por B es igual a cero. Entonces aquí ya tenemos la primera relación para saber si nuestros ejercicios están bien resueltos. La repasamos. Si el ángulo es menor a 90 grados, el resultado es mayor a cero. Si el ángulo es mayor de 90 grados, el resultado es menor a cero. Y si el ángulo es de 90 grados, el resultado va a ser igual a cero. Ok, continuemos. Ahora, nosotros aquí debemos ya saber leer lo que es un ángulo, lo que es un vector, perdón. Y aquí voy a necesitar desconectarme porque yo quiero explicarle bien esto, porque a muchos lo pueden confundir todas estas letritas de aquí. ¿Ok? Entonces voy a desconectarme un ratito, porque quiero
ponerme acá en hidro. Chicos, quiero que me confirmen si ustedes están viendo la pizarra de hidro. La están viendo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí para que ustedes me entiendan clarito eso? Vamos a hacer aquí dos líneas, una vertical y una horizontal. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Quiero mostrarles un plano cartesiano, ¿verdad? Ahora, como bien lo dice plano cartesiano. ¿Qué es un plano? Algo que está plano, que no tiene volumen. Por ejemplo, en, en su casa el piso es plano, entonces ahí tenemos un plano. Que tomamos una línea de referencia horizontal y le decimos X, y una línea de referencia vertical que le decimos Y. Pero sigue siendo plano, o sea, sigue estando en el piso. ¿Eso qué significa aquí? Eso significa que si yo dibujo un vector, por ejemplo, voy a dibujar un vector, pongámosle otro colorcito. Si yo dibujo este vector de aquí, este vector de aquí tiene una relación con este punto que se llama, déjenme ponerle un nombre aquí, esto se llama X y esto de aquí se llama Y. ¿Ya? Entonces, este vector está relacionado con X y está relacionado con Y. Con X está relacionado por aquí. Y con Y está relacionado por aquí. Entonces, como vimos en la suma de vectores, si yo sumo esta línea azul horizontal con esta línea azul vertical, me va a dar como resultado este vector. Por lo contrario, si quiero descomponer este vector, lo descompongo en la línea vertical azul y en la línea horizontal azul. Ok, pero aquí estamos hablando solo de un plano. Estamos hablando de algo en el piso. Y los vectores no siempre son en el piso. Imaginémonos, por ejemplo, solo como un ejemplo, vamos a hacer aquí, no, acá cogemos una figurita. Yo tengo esta figura aquí y tengo otra figura aquí. Y esta figura es un cubo. Espero que no se vea muy feo. Ya. Cuando nosotros hablamos de un vector, como lo estamos graficando de que este vector de aquí, si esta línea de aquí, si esta línea de aquí se llama, si esta línea de aquí se llama X, yo puedo decir que esta línea que sube aquí se va a llamar Y, ¿verdad? Pero sin embargo, des en cuenta que aquí hay otra línea. Aquí hay una línea que se va a llamar Z, que normalmente nosotros no la consideramos porque no trabajamos en 3 dimensiones. Pero esa es la realidad, eso es lo que existe. Ahora, si usted está en la sala de su casa en este momento, se puede dar cuenta que el piso es plano, pero que también tiene paredes, que son, digamos que estas son las paredes de la sala. Este es el piso de la sala y estas son las paredes de la sala, y esta de acá arriba es el techo, de donde usted se encuentra. Entonces, ahora sí, cuando yo grafico un vector, digamos, este vector. Yo aquí grafico un vector, ¿no? Aquí hay un vector. Este vector tiene relación directa con 3 cosas. Este vector que está aquí, pongámoslo aquí desde el punto de partida, este vector está relacionado con las X aquí, está relacionado con la Y
aquí y está relacionado con la Z aquí. O sea, este vector no necesariamente tiene que estar en la pared, puede que esté en la punta despegada de la pared. Aquí donde nace, está en la pared, pero acá en la punta no está en la pared, porque está alejada, puede que esté entre esta pared y esta pared de acá. Entonces está en medio. ¿Sí me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Chicos. Ok. Entonces, ahora que ya sabemos que este vector no tiene la obligación solo de estar pegada en la pared, sino que puede estar en el espacio, en cualquier lugar del espacio, entonces yo ahora ya voy a exponer en el espacio que esta letrita de aquí, donde están las X, en el espacio yo lo voy a conocer como que es la letra I minúscula. ¿Ya? La J la voy a conocer en el espacio como, perdón, la Y, como que es la J minúscula. Y la K la voy a conocer en el espacio, la Z la voy a conocer en el espacio como la letra K. Entonces, estamos hablando aquí, se puede decir que es lo mismo cuando yo digo la X con la Y con la J y la Z con la K. Ahora ya puedo regresar aquí a mi punto de presentación. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, déjenme que cargue la pantalla. Si ustedes notan, yo tengo aquí que si yo multiplico I por I, ¿qué significa I por I? Significa que estoy multiplicando X por X. ¿Ya? Significa que estoy multiplicando X por X. Déjenme regresar al cuadro para que lo vean mejor. Como estoy aquí, en esta línea de aquí, o miremosla acá arriba, estoy aquí en esta X. Si yo multiplico esta línea de aquí por esta misma línea de aquí, significa más o menos que yo estoy multiplicando esta línea que es X por el vector que va en esta misma línea aquí. ¿Ya? Entonces estoy multiplicando, como los vectores de los que les estoy hablando son vectores unitarios. Un vector unitario significa que equivale a 1. Entonces yo le estoy diciendo, si multiplico 1 por 1, ¿qué ángulo tengo aquí? Obviamente que si el vector estuviera así y el otro vector estuviera así, yo tuviera aquí un ángulo de 180 grados. Pero como el vector está aquí y el otro está en la misma dirección, tengo un ángulo de 0 grados. Y eso es lo que yo quiero esquematizarle acá. Disculpen la letra fea. Ya. Entonces, eso es lo que yo estoy mostrándole aquí. Que yo estoy multiplicando el vector I por el vector I, y eso sería igual, como es unitario, a 1 por 1. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. No nos olvidemos que cada vez que nosotros queremos calcular un ángulo horizontal, es el coseno. ¿Por qué es el coseno? Porque el ángulo va a estar en la parte de acá arriba y este va a ser el opuesto. Entonces, por el coseno del ángulo. Mientras que si yo hablo de la línea vertical, estoy hablando del seno, porque allí, de ese seno, entonces el ángulo sería adyacente. Entonces, cuando hablo de vertical, hablo de seno, cuando hablo de horizontal, hablo de coseno. Entonces, si yo tengo que I por I, como cada uno vale 1, es unitario, se multiplica 1 por el coseno de 0 grados, nosotros podemos ver dos cosas. Primero, hacer una multiplicación. Y si hacemos la multiplicación, vamos a ver que 1 por 1 es 1. Y el coseno de 0 grados, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, digamos, 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces yo tengo como respuesta 1. Lo mismo ocurriría si yo multiplico ahora los vectores, la línea hacia arriba, la línea de la Y, que sería J por J, también sería 1 por el coseno de 0 grados, 1, y si multiplico el vector de las K, sería K por K, que es igual a 1 por el coseno de 0, sería igual a 1. Pero eso es cuando yo multiplico los vectores iguales. Pero ¿qué ocurriría si yo multiplico el vector I
por el vector j. O sea, si yo multiplico el vector x por el vector y, entonces, si yo multiplico el vector x por el vector y, ya este ángulo ya no sería así. Este ángulo ya estaríamos hablando de que tengo, esta es la línea de x y esta es la línea de y. Entonces, entre este y este va a haber 90 grados, ¿verdad? Aquí voy a tener 90 grados. Ahora, si yo multiplicara, en vez de x por y, multiplicara x por z, ¿cuántos grados tendría? Si multiplico x por z, aquí voy a tener 90 grados, ¿verdad? Y si multiplicara z por y, voy a tener 90 grados también. ¿Qué es lo que quiero que miren? Que cuando nosotros hacemos un plano tridimensional, como en este caso, aquí parece que no hubiera 90 grados, que 90 grados solo hay en los rectos, pero no, aquí también hay 90 grados aquí, aunque se vea más ancho, y aquí también 90 grados. Y eso quiero que no lo confundan. Hagan de cuenta que esta es la esquinita de su casa. Hagan de cuenta que esta es la esquinita de su casa, de una esquina. Entonces, esto de aquí es el piso, esto es el piso, y en el piso, entre una pared y la otra pared hay 90 grados. Pero también hacia arriba, la pared que hay hacia arriba, entre la pared del piso y la pared de arriba también hay 90 grados, y con relación a la pared de acá también hay 90 grados. Entonces, teniendo claro eso, nosotros ya podemos decir que I por J, en este caso estoy hablando de X por Y, es igual a 1 por 1, pero por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados, si ustedes lo miran en su calculadora, va a ser igual a 0. Entonces, 1 por 1 es 1, pero toda cantidad multiplicada por 0 es igual a 0. Lo mismo ocurre si multiplicamos J por K, que sería el equivalente de multiplicar Y por Z, ¿verdad? Y lo mismo ocurriría si multiplico K por I, que sería el equivalente a multiplicar Z por X, por la línea de las X. 1 por 1, por el coseno 90, da 0. Ok. Habiendo explicado ya esa parte, para que ya comiencen a entender las letritas en los vectores, yo puedo decir que el vector A, déjenme iniciar la presentación de nuevo, yo puedo decir que el vector A, que es el que está aquí, se está refiriendo a las X y está relacionada con la Y. O sea, que A tiene un vector que va en la línea de las X y se llama Y, más el mismo vector A que está relacionado con la línea que sube, que es Y, o con la línea vertical que es y se llama J, más el mismo vector A que está relacionado con Z, y es el que denominamos aquí K. Entonces, solo el vector A ahora ya no tiene dos componentes, tiene tres. X, Y y Z. Que aquí lo encontramos como I, J y K. ¿Ok? Ahora, el vector B, igual que el vector A, también tiene una relación con la X, que se denomina Y, con la Y, que se denomina J, y con la Z, que se denomina K. Entonces nosotros tenemos que multiplicar entonces, ¿cuánto multiplica A por B? Dense en cuenta que ya tenemos una cifra ahí un poquito larga. Entonces, A por B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a todo lo que compone A. O sea, AXY más AYJ más AZK. ¿Y qué multiplica? Multiplica a la B que está aquí. Y B también implica BXY más BYJ más BZK. ¿Ok? Entonces, nosotros ya tenemos, de acuerdo a la situación que expresamos anteriormente, que si multiplico Y por Y o X por X, o multiplico J por J, o multiplico K por K, como el ángulo es 0, el coseno es 0, me va a dar igual 1. Y también tenemos que tener claro que si multiplico Y por J, va a ser igual a que multiplique J por K, o que multiplique K por Y, que el resultado va a ser 0. Entonces yo aquí me manejo con 1 y con 0. Estamos hablando
de un principio de números binarios. ¿Ok? Entonces, ya para hacer la operación en concreto, yo tengo que el vector A por el vector B va a ser igual a AX y BX, porque estoy uniendo aquí factor común, más BY por BY, otra vez el factor común, más AZ por BZ, y otra vez estoy uniendo el factor común. Entonces, esta es más o menos la parte teórica que ustedes deben entender para multiplicar el vector. Pero aquí veamos un problema. ¿Para qué? Para que lo vayamos mirando ya como problema, para ir sabiendo de qué se trata. Entonces, el problema dice así: sean los vectores A igual 2i menos 3j más k, y B igual a 3i más j más tk, determine el valor de t para que A y B sean perpendiculares. Entonces, aquí yo tengo que empezar un análisis. Y el análisis mío, de acuerdo al problema, todos los vectores deben tener i, j y k. Y B debe tener i, j, k, pero aquí tiene t, que puede ser temperatura, que puede ser tiempo. Como es escalar, puede ser la temperatura, puede ser el tiempo, puede ser t, puede ser lo que sea, ¿verdad? Es una constante que puede significar lo que sea. Pero dice que determine el valor para t, o sea, yo tengo que determinar el valor para aquí, para esta t que está fuera de los vectores. Pero dice para que A y B sean perpendiculares. Otra vez me voy a desconectar de aquí, porque necesito mostrar que si... Voy a borrar una parte de esto. Necesito mostrar que si yo tengo aquí el ángulo, el vector A, y digo que el vector B, dense en cuenta lo que dice, determine el valor de t para que A y B sean perpendiculares. ¿Cómo yo hago que sean perpendiculares? Para que esto sea perpendicular significa que el vector B debe tener 90 grados. Ahí es perpendicular. ¿Okay? Entonces digamos que ahí estos dos vectores ya son perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿cuál es el ángulo que tenemos aquí? ¿Quién me ayuda? 90 grados. Y si tengo 90 grados, el valor de la multiplicación de A por B, ¿a qué sería igual? Sería igual a 0, porque si el ángulo es mayor a 90 grados, el resultado es menor a 0. Si el ángulo es menor a 90 grados, el resultado es mayor a 0. Pero si el ángulo es 90 grados, el resultado es 0. Perfecto. Entonces, el valor de el vector A por el vector B va a ser igual a 0. Esto ya me permitió hacer una ecuación. Teniendo esta ecuación, entonces yo ya multiplico aquí A por B. ¿Y qué es lo que tengo? Para multiplicar A por B, yo tengo I, J y K. Entonces comienzo a multiplicar las I. Y aquí tengo, déjenme iniciar la presentación para que sea más grande. ¿Qué tengo aquí? Tengo 2i que multiplica a 3i. Estoy multiplicando las i, ¿verdad? 2i por 3i. Entonces, 2 por 3 más menos 3, ahora estoy en la j, menos 3, que está aquí, por 1, que la j acá, todos ustedes saben que si la letra está solita, significa que es una j, ¿verdad? Sino que no se escribe. Más, vengo con la k, y como la k está solito, equivale a 1. Y en el caso de la k, aquí vale 1 por t. Por lo tanto, un t es igual a t. Y esto, siguiendo la ecuación, es igual a 0. ¿Ok? Entonces hago la operación, ¿y qué voy a tener aquí? 2 por 3, 6. Aquí voy a tener menos 3 por 1, va a ser menos 3. Entonces sería 6 menos 3 igual a 3. Y 3 por 1, 3. Si yo despejo t, si yo despejo un t, el 1 no lo escribo, nomás escribo la t,
Entonces esto va a ser igual a 6 menos 3 va a ser igual a 3. Entonces, la pregunta dice, determine el valor de t para que A y B sean perpendiculares. T tiene que valer 3. Y ahí yo habré respondido las preguntas. ¿Ya? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Para que A y B sean perpendiculares, T debe valer 3. ¿Por qué le digo esta respuesta? Porque nosotros muchas veces que nos hacen una pregunta, no sabemos responder. Porque cuando nos dicen, por ejemplo, calcule el ángulo, nosotros hacemos un cálculo de un ángulo, pero cuando le preguntan cuánto debe valer el ángulo de la suma de estos dos vectores, nosotros hacemos el problema y lo hacemos bien, pero no decimos esta es la respuesta. Nomás hacemos un ejercicio y el otro debería entender cuál es la respuesta, dónde está la respuesta y qué ese es el resultado, pero no respondemos. Entonces, aquí ya tenemos este problemita y quiero que me digan si alguien tuvo algún problema en comprenderlo. Y yo le explico lo que no haya entendido. Bueno. Bueno, como no hay preguntas, continuamos. Entonces, vamos a continuar para que esto se vuelva allí un poquito más bonito, con otro problema. El problema dice así, sean los vectores f, 2i más 3j más k, y l igual a 3i más j menos k, determine la medida del ángulo entre f y l. Entonces, como yo aquí no tengo el ángulo, yo no sé si esto va a ser menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Me pide multiplicar el vector f por el vector l. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a f por l por el coseno del ángulo. Como el ángulo es el que yo no tengo, entonces despejo ángulo y me va a salir que va a ser igual el vector f por el vector l dividido para esta cifra de aquí que está multiplicando fl y pasa a dividir. ¿Okay? Entonces reemplazo los valores y f por l, ¿a qué equivale? El vector f por el vector l significa que f aquí vale 2i, vale 2, y acá vale 3, entonces 2 por 3, más en la y 3j, y acá tengo una j, entonces 3 por 1, más aquí en la z tengo un k, y acá tengo menos un k. ¿Ok? Entonces hacemos esta operación de aquí, y abajo, como dice f, ¿a qué es igual f? Utilizo el método pitagórico y digo que f es igual a 2 más 3 más 1. Entonces, como le pongo la radicalización, le elevo el exponente a 2. Entonces sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero como aquí esta f con esta l se multiplican, l va a ser igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, chicos, yo quiero, como ustedes tienen cuaderno y lápiz allí, que me digan cuánto da aquí arriba y cuánto da aquí abajo, para enseñarle a sacar el ángulo. Díganme el resultado.
A ver, chicos, cuéntenme. 9/17. Eso significa que tú estás recontra mal en aritmética. Hazlo de nuevo. Claro, porque no estás respetando ni los signos, ni nada. Hazlo de nuevo, que la idea es aprender. Así que aquí tienen que salir a aprender algo. Es a sumar. Dígame. 8 sobre. Claro, da 8. ¿Por qué da 8? Porque es 6 y 3. Entonces 6 más 3 es 9. Pero aquí tengo 1 menos 1. Entonces yo aplico la ley de los... Y más por menos es menos. 8 menos 9 menos 1 va a ser igual a 8. Está bien. Y abajo da 12,37 me dijeron, ¿verdad? Bueno, a mí me da 12,40. Entonces, si yo divido 8, 8 dividido para 12,40, me va a dar 0,64. Ya, está bien, hagámoslo con 12,41. Entonces nos daría 8 dividido para 12,41 sería igual a 0,644. Si yo eso le pongo inversa coseno, voy a tener que me da 49,86 grados. O sea, el resultado que sale aquí, ¿verdad? Miren cuánto le da a ustedes, debe darle lo mismo, 49,9. Sí, 49,86. Ok. Entonces ya estamos aquí determinando la medida del ángulo entre F y L, 49,9. Entonces, como este ángulo es menor, obviamente como este ángulo es menor a 90 grados, significa que el valor de F por L debe ser mayor a 1, pero eso no nos interesa ahora, lo que nos interesaba era el ángulo, porque eso es lo que nos pide, determine el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Continuamos entonces. Aquí tenemos otro ejercicio. Oye, aquí tenemos, apaga el micrófono. Aquí tenemos entonces otro ejercicio, que vean que puedo tener muchas variantes solo por la multiplicación de un vector. Y ojo, que recién estoy hablando de producto punto o escalar. Entonces, el siguiente ejercicio, mi amor, ¿puedes apagar el micrófono? Aida, cuando no estés hablando, apaga el micrófono, please. Ok. Entonces, el ejercicio nos dice que si tengo dos vectores, el F, ojo que este F y L pueden tener cualquier nombre, pueden ser M y N, pueden ser A y B, pueden ser X y Z, pueden ser lo que sea. Esto no tiene ninguna relación de nada, solo que le ponemos un nombre al vector y en este caso que se llame F y L. Entonces, si los vectores F, que es igual a 2i más 3j más k, y L, que es igual a 3i más j menos k, determine la proyección del vector F sobre L. O sea, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de más o menos cuál es la dirección que debe llevar ese vector. ¿Ok? Entonces, como yo sé que si multiplico el vector F por el vector L, eso va a ser igual a F por L por el coseno del ángulo. Como yo no tengo aquí ni el coseno
mi F y L, entonces, bueno, dice, determine la proyección del vector F, entonces despejo F de aquí. ¿Y F va a ser igual a qué? Despejo F, en este despeje de aquí de F por el coseno del ángulo, lo único que le estoy quitando es L porque L no me interesa es la dirección de F. Y la dirección me la va a dar el coseno, entonces yo vengo y cojo la multiplicación F por el coseno del ángulo, que va a ser igual a ¿qué? A F, pero con relación a L, o va a ser igual a F por L sobre L. ¿Por qué? Porque ya saqué la F de aquí en el despeje de acá, ¿verdad? Aquí debería ser FL. El coseno del ángulo debería ser igual a F por L, los vectores, dividido para FL. Pero como ya despejé F, entonces solo me queda L. Okay. Entonces, hago la operación FL va a ser igual a F por L sobre L. Entonces, el vector F por L va a decir que yo multiplico 2 de F y 3 de L, que están aquí, 2 y 3. Más, en la Y tengo 3J y tengo una J. Entonces, 3 y 1 por 1. Más, en la K, aquí tengo un K y acá tengo menos un K. Entonces, sería más 1 menos 1. Dividido para L. ¿Qué significa L? 3i más 1j menos un k. Entonces, como aquí yo no pongo las letras, entonces es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces hago la operación y me va a dar 2.41, que es la proyección de L. Si multiplico aquí 2 por 3, serían 6, más 3 por 1, 3, serían 9, más por menos, 1, 1, me daría menos 1, serían 8. Dividido para 9, 10 y 11, dividido para la raíz cuadrada de 11. Entonces, la proyección me daría 2.41. Ahora, si nosotros aquí cuando dice la proyección de FL, sabemos que es la proyección, FL, ¿a qué es igual FL? FL es igual a F por el coseno del ángulo, que está aquí. Dense en cuenta que aquí hay un signo de igualdad. Esto es igual a esto, pero esto también es igual a esto. Entonces, ante esa situación, yo grafico y me doy cuenta que L, ¿cuánto mide L? L por la I, que es la X, mide 3. Por aquí mide 3. Tal vez le falta hacer un poquito más larguito. Más J, que es por la Y, mide 1. O sea, es un vector unitario. Y por la K mide 1. O sea, también se encuentra ahí mismo. Lo que tengo es 3. Mientras que F mide 2i, que significa 2 en x, o sea, aquí mido 2 para que suba, 2 en x, y en 3 mide y, o sea, que aquí en y yo mido 3 hacia arriba, y en ese 3, esta es la dirección, y en k no mide nada, solo mide k, no mide nada. Entonces, la proyección que tiene es esta de aquí. Si no me entendieron, lo que estoy tratando de decirles es que el vector X o L, el vector L, tiene para este lado X, para el lado de arriba Y y para el lado tridimensional Z, tiene que medirse para los tres lados. Entonces, para un lado vale L, vale para la X vale 3 y para los otros no vale nada. Entonces, vale la unidad, o sea, vale lo mismo. Estamos hablando de que aquí, para acá vale 3. L, esto de aquí es L. Esto de aquí es L. El otro vector, F, dice que vale 2i, 3j. K no vale nada. Entonces, 2i significa 2x y 3y. Entonces, yo pondría más o menos aquí, diría 2x aquí y 3y acá. ¿Ya? Y donde esta
Y se une con esta Y de aquí, con esta X de acá, entonces yo tendría como resultado el vector resultante. Este sería el vector F. ¿Ya? Este sería el vector F. ¿Cuál es la proyección que tiene? Esta es la proyección que tiene, es la dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos preguntando. Si ustedes notan, cada pregunta tiene que ser analizada, tiene que ser pensada. Porque el problema tiene una razón de ser. Entonces, ahora, si queremos calcular eso de ahí, también podemos poner que FL, que está aquí, es igual a F por el coseno del ángulo. Entonces despejamos F para saber el coseno y ahí sabemos los grados que tenemos. En este caso no nos está pidiendo ángulo, por eso no lo hemos hecho. Lo que nos está pidiendo es la proyección que tiene, nada más, solo la proyección. Entonces, nosotros, si nos basamos en lo que nos piden, bueno, la proyección de F sobre L es 2.41. ¿Ok? Chicos, preguntas. Bueno, ahora, en vista que el punto, que el producto punto escalar está bien, está entendido, pasemos a multiplicar el producto cruz o vectorial. Aquí estaba el gráfico de lo que yo le estaba explicando allá, pero bueno, ya lo pasamos. O sea, el producto cruz vectorial nos determina que si yo tengo un vector A y lo quiero multiplicar por un vector B, el resultado, cuando yo multiplico vectorialmente, el resultado de un vector por otro vector va a ser igual a un vector diferente. O sea que si multiplico el vector A por el vector B, va a ser igual al vector C. O sea, va a ser la respuesta va a ser otro vector. ¿Ok? Otro vector. Entonces, cuando nosotros sumábamos vectores, hacíamos, por ejemplo, el paralelogramo, y veíamos que con el paralelogramo quedaba una línea paralela así, otra así, y la resultante más o menos nos quedaba así, hasta aquí. ¿Ya? Pero acá no es así. Acá es otro vector que puede tener otra dirección, otro comportamiento. Entonces, si nosotros hacemos un módulo, vamos a determinar que C, que es el resultado, es igual al módulo del vector A por el vector B. O sea, que como yo estoy trabajando en este caso de manera perpendicular, entonces tendría que A por B por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con este vector de aquí. Este vector de aquí, si le saco el componente va a ser aquí, y este componente, como es vertical, tengo que calcularlo con el seno. ¿Ok? Ahora, cuando el ángulo es el menor ángulo, aquí en este caso estamos viendo que θ es el menor ángulo entre A y B. Y C se va a encontrar en una dirección perpendicular simultáneamente a A y B. O sea, que aquí ya vamos a tener que ver, querramos o no, el 3D. En otras palabras, déjenme salir de aquí. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho más o menos, que yo le decía la sala de la casa? Estamos viendo que la pared que está frente a usted es esta. Pero aquí hay un piso. ¿Ya? Aquí hay un piso. Esta es la pared que queda frente de ustedes, que es la pared opuesta. Esta de aquí es la pared que queda al lado de ustedes, que es la pared adyacente. Y este es el piso donde está usted. ¿Ya? Podemos decir eso. Entonces, si yo tengo un vector, que está en esta dirección y lo quiero multiplicar por un vector que está en esta dirección de aquí, el resultado de multiplicar
este amarillo por este azul va a ser igual a este vector de aquí. O sea, que si este se llama A y este se llama B, A por B es igual a este de acá, a C. Este C tiene que estar perpendicular a estos dos vectores. ¿Qué significa estar perpendicular? Significa que debe estar a 90 grados con relación a este vector. Pero también tiene que tener 90 grados con relación al vector de acá. O sea, tiene que ser perpendicular a los dos vectores. Entonces, des en cuenta que cuando yo sumaba este con este, el resultado en suma iba a ser este. Más o menos ahí. Ese iba a ser el resultado en una suma. ¿Por qué? Porque en la suma, si yo hacía el paralelogramo, me iba a salir que este de aquí es la paralela y este de aquí es la paralela de acá, ¿verdad? En la suma iban a salir en el mismo plano, pero en la multiplicación van a salir perpendicular al vector azul y al vector amarillo. ¿Ok? Entonces, como estoy por aquí, tenemos que tener muy claramente entendido que este vector va a ser aquí, se encuentra en una dirección perpendicular simultáneamente a A y B. Entonces va a ser perpendicular para ambos vectores. Ante esa analogía, su dirección va a estar dado por una ley que se llama la ley de la mano derecha. ¿Cuál es la ley de la mano derecha? Es una ley que determina que si usted tiene, coja su pluma en la mano con la punta hacia donde va el pulgar, en la dirección que va el pulgar, o póngalo la punta de su pluma con el dedo pulgar, y ahí se va a dar cuenta que los otros 4 dedos tienen un giro. En este caso, tienen el giro hacia arriba. Quiere decir que el nuevo vector va a girar en ese sentido. Va a ser perpendicular en ese sentido. Eso es lo que se denomina la ley de la mano derecha, o la regla de la mano derecha. Pues bien, entonces, si yo tengo aquí, des en cuenta, ese es el plano, como nosotros estamos acostumbrados a ver los vectores. Digamos, hagamos de cuenta que ese es el piso de la sala de su casa. Yo tengo allí en una línea el vector A, que estamos hablando de la X, y el vector B está perpendicular, pero hacia el piso está haciendo 90 grados, pero en el piso. Entonces, si están haciendo 90 grados, aparece que por la multiplicación el vector C, que está aquí, vector C, de aquí, del vector A al vector B, ¿cuántos grados hay? ¿Quién me puede decir? Hay 90 grados, ¿verdad? Claro que sí, lo vemos, pero 90 grados viéndolo en el espacio. Si lo vemos como un plano, tendría 45 grados. Decimos, no, entre A y C hay 90. Y B tendría solo 45 más o menos. Pero no, si lo vemos como plano, lo vamos a ver que A está en la X y que B está en la Y. Esta es la Y. Entonces aquí hay 90 grados. Y si yo multiplico A por B, va a ser resultado C. Y C tiene entre C y B, ¿cuántos grados hay? Entre C y B hay 90 grados. Entre C y A hay 90 grados. Y entre A y B hay 90 grados. Entonces, para ver esto, para que lo entendamos mejor, usted vea en la esquinita de la casa suya, vea en la esquina de la sala, y des en cuenta que la pared con el piso tiene 90 grados, pero la otra pared, la que está al frente, también tiene 90 grados con el piso. Y dese cuenta que entre una pared y la otra también hay 90 grados. Eso es lo que estamos reflejando aquí. Sino que como mecánicamente uno está acostumbrado a mirar el cuaderno y no a mirar el espacio, puede ser que a algunos se le haga un poquito complicado aquí saber a cuántos grados estamos. ¿Tienen alguna pregunta que hacer hasta ahí? Díganme si le estoy explicando bien o si no me están entendiendo. Bueno, me imaginaba que por el silencio es que todos me están entendiendo. Perfecto. Yo estoy haciendo un esfuerzo para explicárselo,
porque una cosa es explicárselo aquí donde no me ven y otra cosa es si estuvieran presentes, ¿verdad? Entonces, ahí estoy dibujando el ángulo de 90 grados para que ustedes vean la relación que existe. Estoy dibujando el otro ángulo para que vean la relación que existe. Y ahí estoy dibujando otro vector hacia abajo, que ¿cómo se llamaría ese vector hacia abajo? ¿Cómo creen ustedes que se debería llamar? No se debería llamar D, porque si yo multiplico A por B, el resultado va a ser C. ¿Y por qué sé que el resultado de esa multiplicación es C? Porque C es perpendicular a B y es perpendicular a A. Ahora, el vector que está dibujado hacia abajo, dense en cuenta que también es perpendicular a A y también es perpendicular a B. Por lo tanto, todo vector resultante que sea perpendicular a A y B será el vector C. Pero como cambió la dirección, entonces se llamará, ¿cómo se debe llamar? Menos C. Sí. ¿Ok? Es el mismo vector porque él tiene la misma perpendicularidad. Ahora, esto de aquí, ¿qué nos indica? Que el producto cruz o la multiplicación de un vector por otro vector no es conmutativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo que B, el vector B, si yo multiplico A por B, es igual a C. Pero si multiplico B por A, va a ser C, pero en la otra dirección. O sea, va a ser negativo, va a ser menos C. Ahora, igual que en el caso anterior, si yo multiplico I por I, como son vectores unitarios, tendría 1 por el seno de 0 grados. El seno de 0 grados, ¿a qué es igual? Ustedes revísenlo en su calculadora para que se vayan familiarizando con eso. El seno de 0 grados es 0. Entonces, 1 por 1 es 1, pero toda cifra multiplicada por 0 es 0. Si multiplico J por J va a ser 0 y si multiplico K por K va a ser 0. Entonces, en el producto cruz, como estoy haciendo una cruz, cuando yo multiplico I por J va a ser igual a K, o sea, al otro vector. Tal como lo escribimos, que A por B es igual a C, también digamos que si multiplico X por Y es igual a Z, si multiplico Y por Z va a ser igual a X, y si multiplico Z por X va a ser igual a Y. ¿Sí me están entendiendo? Asimismo, si lo multiplico al revés, o sea, en vez de multiplicar I por J, multiplico J por I, voy a tener como resultado que va a ser K, pero en la otra dirección, menos K. Si multiplico K por J, va a ser igual a I, pero en la otra dirección, menos I. Y si multiplico I por K, va a ser igual a menos J, pero en la otra dirección, o sea, menos J. Quiere decir que cuando yo voy a multiplicar A por B, significa que A considera A en X la I, más A en Y la J, más A en Z la K. Y B, por consiguiente, va a constituir B con X a la I, más B en Y igual a J, más B en Z igual a K. ¿Ok? Bajo esta particularidad, yo tengo aquí que I, J y K. Yo los vectores los puedo aquí denominar como es tridimensional, uno para cada dirección, tienen un nombre. ¿Ok? Podemos ver que si yo multiplico J por K es positivo, si es K por I es positivo y si es I por J es positivo. Si lo hago al revés, va a ser negativo. Entonces, para concluir, ¿cuál debe ser el resultado de A por B? Veamos. A por B va a ser igual a considerar todo lo que tiene la A. A tiene AX en I, más AY en J, más AZ en K. Y B tiene BX en I, más BY en J, más BZ en K. Si yo multiplico toda esta A por esta B, yo puedo sacar el factor común. O sea que multiplico A por B va a ser igual a A
en Y y B en Z, menos A en Z y B en Y. ¿Eso con relación a qué? A la I. Dense en cuenta que si es con relación a la I, aquí no va a haber ninguna I, ahorita le voy a decir por qué. Aquí viene menos. A en X, B en Z, menos AZ, B en X. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo igual que en el caso anterior, que como esto va en la J, aquí no hay ninguna J, solo hay X y Z. Y de un lado va de A a B y del otro, de un lado va de X a Z y del otro lado va de Z a X. Es por eso que lleva el signo menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de un lado es positivo y del otro lado es negativo. Porque de un lado es una dirección y del otro lado es otra dirección. Y en el otro caso, en el caso de la K, dense en cuenta que AX, BY menos AY, BX. Aquí no hay ninguna K. Entonces, esto de aquí yo lo puedo hacer, esta matriz que tienen aquí, A por B, para que la comprendamos mejor. Y dense en cuenta, en el primer caso, vamos a tapar la I. Esta I, si ustedes están viendo con la computadora, tápenla, tápenla. Esta línea que está aquí, tápenla. Y le va a quedar en J, le va a quedar que aquí, estas 4 letras que sobran, estas 4 que sobran, usted le hace una X, porque se llama en cruz, producto cruz o vectorial. Y usted multiplica así en cruz. Usted multiplica AY por BZ y le resta en el otro lado AZ sobre BY. Eso es lo que está escrito aquí. AY sobre BZ menos AZ sobre BY. Dense en cuenta que es esto lo que sale. Esto, AY sobre BZ y AZ sobre BY. Entonces aquí es que hace la cruz. Ok. Ahora, esto es en función de I. En función de J, que está aquí, es esta parte en función de J, tapamos la J, tapamos toda esta línea de aquí y multiplicamos así mismo AX por BZ menos AZ por BX. Aquí hacemos la cruz. ¿Ya? Y en el otro caso de la K, tapamos esta línea de la K y nos va a quedar AX, BY y AY, BX. Si se dan cuenta. Eso lo hacemos gracias a la matriz. Y si nosotros tapamos cada una de las letras, ahí nos dice qué es lo que tenemos que multiplicar para que esto no se haga confuso. Nuevamente le pregunto, yo le dije a ustedes que cada vez que no entendieran me interrumpieran, pero como no me interrumpen, yo me atrevo a preguntarle a ustedes, ¿está claro eso que le estoy enseñando? ¿O tienen alguna pregunta que hacer? Sí, a ver, ustedes olvídense de esto que estoy marcando aquí, olvídense de esto un momentito. Más bien, hagamos de cuenta que solo tenemos A por B y vamos a decir, con relación ahí, ¿cuánto vale A por B? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar? Entonces, yo tengo aquí A por B, lo que hago es que como va con relación ahí, tapo la I, tapo esta columna de aquí. Si tapo esta columna, solo me va a quedar de aquí para acá. Solo me va a quedar esto. ¿Ya? Entonces, yo hago una cruz. A ver, déjenme ir acá mejor. Déjenme hacer una matriz. Déjenme por aquí, creo que hay matrices. No hay matrices, pero, a ver, hagamos algo. Una matriz, no hay matriz. Bueno, hagamos algo, vamos a escribir. Vamos a escribir letras, así al azar. Vamos a escribir las letras X, Y y Z. Y vamos a escribir acá
1, 2, 3, y acá vamos a escribir 4, 5 y 6. Voy a hacerlo. Hagamos de cuenta que esta es la matriz que tenemos. Y hagamos de cuenta que esta es la matriz que tenemos. Yo, en este momento aquí, voy a trabajar la letra X. Perdón un ratito. Esta X de aquí se me pinta todo de otro color. Bueno, yo voy a trabajar aquí sobre la X. Sobre la X. Entonces, para trabajar sobre la X, voy a ignorar. Espérenme un ratito. ¿Sí? Yo voy a ignorar las X. Entonces, la tapo para hacer la matriz. ¿Cómo la tapo? Tal como está acá. Yo voy a poner A por B. En este caso voy a poner aquí está. A por B. Voy a poner que es igual a esto. Entonces abro un paréntesis y cierro el paréntesis y le digo que esto es con relación a Y. Con relación a Y, en este caso no le voy a poner Y, sino que le voy a poner con relación a X. Es solo para que se entienda. No, ya. Entonces, como yo ahorita voy a tratar esto con relación a X, ¿qué es lo que hago? Tapo la X y multiplico en forma de cruz esto de aquí, esto con esto y esto con esto. Ahí está la cruz. Entonces, ¿qué debería decir yo aquí en esta fórmula? Yo debería decir aquí 2 por 3. Déjenme ver si 2 por 3. 2 y 3. Ya debería decir 2 multiplicado, que es lo mismo. 2 y 3, perdón, 2 y 6. 2 por 6. Menos este 3 por este 5 para que haga la cruz. 3 y 5. Con relación a la X. Y cerraría paréntesis. ¿Ya? Yo estaría diciendo aquí eso, con relación a las X. Ahora, esto de aquí equivaldría a esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, pondría nuevamente el signo y continuaría. Significa que aquí yo le pondría menos y seguiría con la otra parte. Ahora voy a hacer el paréntesis con relación a la Y. Como la voy a hacer con relación a la Y, entonces yo ya saco esto de aquí y lo pongo aquí. Déjenme hacerlo más flaquito para que... Déjenme hacerlo más flaquito esto, para que borre bien. Y volvemos aquí. Okay. Ya a la X, a la Y, yo ya no le voy a hacer caso, lo voy a tapar.
lo voy a tapar, aquí está, lo tapo, y me quedaría hacer cruz ahora entre este y este, y este y este. Entonces, yo aquí pondría, con relación a la Y, pondría 1 y pondría 6, ¿verdad? Menos 3 y 4. 3 y 4. Obviamente que aquí no es 26, es 2 con la letrita de que lleva, de X, Y. Yo aquí solo estoy poniendo un ejemplo para saber lo de la Y. Como aquí tiene menos, entonces el siguiente paréntesis va a ser con más. Siempre empieza de menos a más. Abro el paréntesis y lo cierro y digo ahora con respecto a Z. Y con respecto a Z, ahora yo voy a sacar, ahora tapo Z y des en cuenta que la cruz me va a quedar ya en otros números, me va a quedar aquí, entre estos números. Entonces yo diría que con relación a Z, yo diría 1 y 5, 1 por 5, menos 2 por 4. ¿Sí? Entonces, esto aquí es solo un ejemplo, no significa exactamente, es solo como para que me entiendan cómo es que estoy multiplicando, es solo para eso. Es eso, ¿ya? Entonces, multiplicando A por B, lo que tengo que ir es tachando X, tachando Y o tachando, y lo que sobran es que le hago la cruz para hacer la multiplicación. En otras palabras, estando aquí, en esta presentación de aquí, lo que yo he hecho aquí es, como la multiplicación es A por B, yo con relación a la Y que está aquí, con relación a esta Y, entonces yo tapo todo este lado y tengo AY que multiplica a BZ, AY BZ, menos AZ BY, que está aquí, AY BZ menos AZ BY con relación a la Y. Con relación a la J, tapo la J, que es toda esta línea, y me quedaría AZ por BX menos AX por BZ menos AZ por BX. Y con relación a la K, taparía aquí toda esta K y me quedaría AX por BY menos AY por BX. ¿Está comprendido? Ok, entonces me fui al otro lado, es como para que me entiendan aquí, porque es que aquí no puedo tapar porque es una presentación. Ok, entonces, cuando yo tengo esa analogía, si ustedes saben trabajar con un módulo, ¿qué es lo que tengo? Lo que yo tengo es que si multiplico A por B, voy a tener que AX tiene relación con la Y, que AY tiene relación con la J y que AZ tiene relación con la K. Y la B, por consiguiente, tiene relación la X con la Y, la Y con la J y la Z con la K. Quiere decir que si este módulo lo transmito acá de la misma manera, aquí, como voy a trabajar con la Y, tapo la Y, ¿y qué me quedaría? Me quedaría AY por BZ, ¿verdad? Aquí este módulo lo que dice es lo que quedaría. Este cuadrito de aquí es el cuadrito que está aquí, lo que yo voy a multiplicar. En el cuadrito de acá con relación a la J, si tapo la J, me quedaría AX y AZ y BX, BZ. AX, BZ, BX, BZ. Y en el lado de acá, si tapo la K, ¿qué me quedaría? AX, AY, que está AX, AY y BX, BY, que está aquí. Los signos en los módulos, el primero siempre es negativo, el segundo es positivo. Y así mismo en los módulos, primero va Y, que corresponde a la X, después va J, que corresponde a la Y, y después va acá, que corresponde a la Z. Aunque esto no es determinante, podría ser cualquier valor, pero Y, J, K sí deben ir en orden. Entonces, si nosotros queremos interpretar esa multiplicación ya geométricamente, ¿qué es lo que tenemos? A por B, y tenemos ahí un ángulo que se hace en el vértice de A y B. Si yo hago un paralelogramo, que está allí, el área del paralelogramo, para calcular el área,
¿Qué necesito saber? Que es base por altura. Entonces ahí calculo la altura. La altura viene a ser esta de aquí. Y la base, ustedes saben que es esta, o que es la de acá, que es la misma dimensión. Ambas son base, y esta es la altura. O también la altura la podría hacer yo aquí si hago una extensión de A. Tendría que ser aquí. ¿Ok? Entonces, como es vertical, yo calculo el valor de B por, como es vertical, por el seno del ángulo. Entonces, si ustedes ven, yo aquí en estática, una de las partes que más voy a utilizar siempre es la geometría. Entonces, el área de paralelogramo será igual entonces a A por B por el seno del ángulo. Y si lo hago en módulo, el área del paralelogramo va a ser igual al módulo A por B. Entonces, ahora que ya tengo toda la parte teórica explicada, vamos a hacer un ejercicio para comprenderlo mejor. Dice, dado los vectores f, que vale 2i más 3j, y l, que vale 3i más j menos k, determine un vector perpendicular a f y l. Cuando yo digo perpendicular, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es una multiplicación en cruz. ¿Por qué? Porque en la multiplicación de vectores, cuando es perpendicular a los dos vectores, es que estoy hablando de que aquí va a ser el resultado otro vector. ¿Ok? Entonces, como es perpendicular, ya sé que de esos dos vectores quiero sacar otro vector más. Entonces, voy a sacar yo el vector m. Y el vector m va a ser igual a f por l. Esto es lo mismo que yo diga c es igual a por b. En los casos anteriores, aquí lo único que he hecho es cambiarle las letras. Entonces, se va a llamar m. Y como el vector se va a llamar m, va a ser igual a f por l. Entonces, hago la matriz y digo, ¿cuánto vale i? I vale 2, 3 y 1. Entonces pongo 2, 3 y 1. Y L vale 3, 1 y menos 1. Entonces aquí vale 3, 1 y menos 1. Para hacer la operación de M, entonces, y multiplicar, hago lo mismo que hice anteriormente. Tapo la I. ¿Y qué me queda? Me queda 3 por 1. Desen en cuenta. 3 por menos 1. Menos 1 por 1. Aquí está. Eso con relación a la I. Entonces ahí sigue el signo menos. Y acá sigue el signo más, ¿verdad? Entonces con el signo menos ahí trabajo J. Tapo la J y me dice 2 de aquí por menos 1, que está aquí, 2 por menos 1. Menos, la parte interior del paréntesis llevan menos, todos. 2 por menos 1. Menos 1 por 3, que está aquí. 1 por 3. Con relación a la J. Como este llevó menos, el otro lleva más. Entonces abro con relación acá. Y como es relación acá, tapo la K, tapo toda la K. Y me va a quedar 2 por 1, que está aquí, 2 por 1, menos 3 por 3. Y ahí hago la operación. Hasta ahí ya está claro con la matrices, ¿verdad? Estamos aprendiendo a trabajar con matrices, no sé si ya sabían. Esto es de primero de física. Pero bueno, ya tenemos aquí la multiplicación. Entonces, 3, tengo aquí 3 por menos 1, menos 1 por 1. Como esto de aquí me da menos 3 por menos 1 me va a dar menos 3, y acá me va a dar menos 1, entonces sería menos 4i. Por este lado, 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2, y 1 por 3, 3. Si veo los signos, menos y menos es más, entonces sería 5j. Y aquí tengo 2, que serían 2, y menos 3 por 3, 9. 9 menos 2 serían menos 7. Entonces aquí está menos 7. Yo ya tengo resueltito el ejercicio. ¿Ok? Voy a salir un ratito porque parece que alguien está insistiendo en querer entrar.
No, no hay nadie. Entonces estamos ahí. Ahora, ahora que ya tengo esa respuesta allí, veamos otro problema de acá. Le voy a dar a ustedes 5 minutitos para que analicen este ejercicio. Ahí está resuelto, pero quiero que le hagan un análisis y quiero que me comenten algo al respecto, para corregirlo en 1 minuto. En caso que haya que corregir, por supuesto. Analícelo.
A ver, chicos, los escucho. ¿Cuál es su análisis? Chicos, ¿están allí? ¿O se desconectaron? Chicos, hola, dime cuál es tu análisis. A ver, María, adelante. Primero haz el análisis. ¿Qué es lo que estás analizando? Por eso, el área. A de A. ¿A qué es igual el área? Hace por altura, perfecto. Entonces, el área va a ser igual a M, ¿verdad? ¿Y qué equivale M? ¿Qué equivale aquí base por altura? ¿Necesitan más tiempo para hacerlo? Ok. Sí, con eso es que se hace, porque estos son los vectores y L, pero aquí no te pide otro vector, aquí te está pidiendo una área. Y con lo que les voy a explicar ahorita, ustedes van a entender mejor lo de las áreas. Entonces vamos a hacer una cosa. En el aula virtual, alguien va a poner este título de aquí, dados los vectores F, este título que está aquí, y ponen allí cómo calculamos el área, y todos ustedes, sobre ese mismo tema, en el mismo tema, van a responder las respuestas, y yo a la noche la voy a leer, y voy a calificar, o a ponerle puntos, a los mejores criterios, a los criterios que resuelvan el problema. O sea que los aportes de ustedes van a ser muy importantes, no solo para mí y para ustedes, sino para el resto de sus compañeros. ¿De acuerdo? O al terminar la clase, yo mismo le voy a poner allí esto como una pregunta para que todos, para que los que deseen responder, respondan y tengan acceso a puntos, que tal vez eso nos permita recuperarnos un poquito en los puntos que hemos perdido de manera novata hasta ahora. Y digo novato porque son los puntos fáciles. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces iniciamos la presentación para continuar y seguimos. Dense en cuenta que aquí yo ya tengo un cubo y yo ya tengo un vector A y tengo un vector B. Cada uno de los vectores está cruzando de un extremo de la pared, de una pared al otro extremo de la otra pared, pero si lo hace en la parte alta, en la otra pared va a estar en la parte baja. El vector A también comienza en la parte baja izquierda y termina en la parte alta derecha.
El vector B comienza en la parte alta izquierda y termina en la parte alta derecha. Y el vector C comienza en la parte baja izquierda y termina en la parte baja izquierda. ¿Por qué? Porque es el único modo en el que puede ser perpendicular a A y B. Si este también se movilizara, íbamos a tener un inconveniente, que no iba a ser perpendicular, y al no ser perpendicular no se van a cumplir las normas. Entonces, esos vectores que antes sumábamos 2 y que se nos hacía complicado, darse en cuenta cómo se podrían transformar ahora, que ya lo estamos viendo en un plano volumétrico, en un área 3D. Y obviamente que cuando hago el cálculo aquí, des en cuenta que los vectores ya no solo van sobre la pared, sobre un plano. Aquí tengo F1 de un lado, tengo F2 del otro lado, pero des en cuenta que no van pegados a la pared, ya van de una pared a la otra, de la pared que está aquí hasta la pared de atrás. ¿Ok? Y obviamente que aquí ya podemos ver un paralelepípedo en esta figura. ¿Ya? Entonces, que estamos viendo esto de aquí le va a quedar como un análisis también para ustedes. Aquí están las opciones de respuesta. Aquí está fuerza 2 y 2F, que son las fuerzas que están aquí, F1 y F2, y te dice que esto es igual a 100 newton. Entonces, aquí nosotros tenemos el vector. ¿Cuál es el vector resultante? Si es este, si es el de acá, si es el de aquí, si es el de acá o si es el de acá. Ok, esto sí tenemos que resolverlo como tarea. Esto de aquí nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos entender la multiplicación de vectores. Y una vez que tenemos eso, ahí está la diapositiva, porque des en cuenta que cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un vector en Z que vale 3, uno en Y que vale 4 y uno en X que vale 5, y los uno entre sí, recién estoy sabiendo cuál es el área que cubre un vector. Entonces, es para eso que nos sirven los vectores, para calcular todo este tipo de áreas. Pero, por lo pronto, me interesa que sobre el área, que le voy a poner la pregunta en el aula virtual, ustedes me den una respuesta hasta hoy día. Chicos, creo que ahí se acaba la diapositiva. Voy a desconectarme de aquí. Voy a terminar a dejar de presentar y voy a apagar la grabación.